Vamos a hacer un poquito de resumen. Estuvimos viendo dentro de la semana pasada el propósito, una de las cosas por lo cual el pueblo de Israel o la casa o el reino del sur, estuvimos viendo acerca del reino del sur y la casa del reino del sur, que es la casa de Judá, que vemos que aunque pecó jamás se apartó de los mandamientos de Yahweh, pero fue, recordamos que fue en un cautiverio por esos 70 años, y al final de su cautiverio regresa el pueblo de Jerusalén, y en ese tiempo Yeshua se encontraban bajo el dominio de Roma y todas estas cosas, y vemos que aún la misma palabra en el libro de Esdras, tanto en el libro de Nehemías, como el pueblo que se encontraba en ese cautiverio empieza a retornar y empieza a regresar a las cosas del Padre. Y si vemos rapidito, como en el libro de Oseas capítulo 1, tú lo puedes tener el tiempo, ¿verdad?, para leer el libro de Oseas capítulo 1, nos relata cómo las tribus del norte fueron cortadas y cómo Yahweh hizo un juicio sobre todos ellos, sobre los nombres de los tres hijos que resumen o el pensamiento de Yahweh, o de esta manera podríamos pensarlo: Jezreel, que la palabra que significa la palabra en Jezreel que tú y yo encontramos en el libro de Oseas capítulo 1 y capítulo 2, y recordemos que esto era lo que sucedería con la casa, con el infiel Israel, cuando Yahweh los iba a dispersar. Si vemos una de las consecuencias por qué ellos fueron esparcidos entre las naciones fue precisamente por la desobediencia que hubo en el pueblo de Israel, o a la casa de Israel no solamente, sino que vemos que también había sucedido con la casa de Judá, y había habido una desobediencia, mas sin embargo a Judá, o a David, mejor dicho, se le había dado una promesa, mas sin embargo que de ellos tendría misericordia, y de la casa de Israel no iba a tener esa misericordia. Y cuando manda al profeta Oseas, y le dice al profeta Oseas: sabes, ve y concibe y acércate, dice, y cásate con una mujer, dice, prostituta, dice, y concibe hijos con ella, dice, y los nombres y los hijos que tú tendrás con ella, dice, a uno le pondrás por nombre Jezreel, a otro le pondrás por nombre Lo Ruhamá, y al otro le pondrás por nombre Lo Amí. Y dice, contender, dice, con vuestra madre, dice el profeta, dice, porque dice, ustedes no son mis hijos, dice, y ella es mi mujer. Y vemos que eso era algo profético de lo que Yahweh estaría haciendo con la casa de Israel, que los hijos que estaría concibiendo con ellos era de alguna manera lo que sucedería con la casa de Israel cuando ellos se desviaron y se esparcieron entre las naciones. Vemos en el libro de Oseas de quién en el libro de Primera de Reyes, de quién provino esa división que se sucedió. Recordamos la semana pasada, dice que cuando viene la palabra de Yahweh, dice al profeta y le dice: ve y dile a tus hermanos, dice, que no desciendan con ellos, dice, en contra de sus hermanos, dice, porque de mí procede todo esto. Quien estaba dispersando al pueblo de Israel, o a esas 10 tribus, porque vemos que es cuando viene el profeta y le dice a Jeroboam, y le dice: toma por ti, dice, toma para ti, dice, este manto, dice, y rásgalo en 10 pedazos, dice, porque eso sucederá con el reino, con la casa de Israel, o con el pueblo de Israel, dice, tomarán esos 10 pedazos, eran representativo de esas 10 tribus que estarían saliendo por medio de mano de ¿quién? De Jeroboam. Y vemos que por medio de Jeroboam simplemente quedó la tribu de Judá y la tribu de Leví. De entre muchos de esos levitas también habían salido con el pueblo, con la casa de Israel, con esas 10 tribus, y vemos que cuando ellos salen y vienen y dice que se regresaron y se fueron cada uno, dice la palabra, a sus casas o a sus dioses, y vemos que eso sucedió, que viene un consejo para acercarse a Roboam para que ellos pudieran regresar, y vemos que dentro de ese consejo, en lugar de pedir Roboam consejo con los ancianos o con los más ancianos, con los líderes, si podríamos decirle de esta manera, fue y consultó con los jóvenes, y los jóvenes le dijeron: sabes una cosa, en cierta manera, impón tu autoridad, impón lo que tú eres el rey, y si tu padre era así en cierta manera, pues tú tienes que ser diferente a tu padre. Y vemos que cuando vienen esas 10 tribus, o viene Jeroboam para ver qué es lo que había sucedido con ese asunto, qué fue lo que sucedió, dice: si mi padre, dice, los trató de esa manera, dice, yo seré peor que mi padre. Y vemos que ese fue el momento en el cual esas 10 tribus se van, y juntamente con ellos sale parte del pueblo de los levitas. Y vemos que cuando ellos se desvían, dice la palabra que Jeroboam inventó fiestas en su propio corazón, el cual hizo que el corazón de este pueblo de Israel se desviara. O sea, tú te puedes imaginar ese panorama, que salen esas 10 tribus, y de ellos tener un lugar donde ellos adoraban, donde ellos tenían un culto, adoración, sacrificios y todas estas cosas. Salen después de aquel lugar, porque el pueblo de Jeroboam de Roboam se había quedado en Jerusalén, y vemos que ellos salen, y para que este pueblo no regresara,
lo que hizo este hombre Jeroboam, dijo, bueno, si yo no hago algo, este pueblo retornará nuevamente a rendir culto a su Elohim. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice la palabra que inventó fiestas de su propio corazón, y esas fiestas que fueron inventadas, ¿sabes? Fue precisamente entre las fiestas establecidas cuando eran las celebridades o las fiestas vamos a llamarle las fiestas de Yahweh, cuando habían sido declaradas. Y vemos que estableció sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes, ¿de dónde debían de provenir los sacerdotes? De la tribu de Leví. Voy a tratar de ir un poquito más despacio, ¿ok? Dice, provenían de la tribu de Leví. Esos sacerdotes provenían, o el sacerdocio debería de provenir de la tribu de Leví. Mas sin embargo ellos, o sea, tú te puedes imaginar cuando ellos salen por Jeroboam y empieza a levantar sacerdotes que no eran precisamente de la tribu de los levitas, y muchos que habían salido regresan y retornan de la tribu de Leví, regresan nuevamente ¿a dónde? Con Judá y con Benjamín, hacia el reino del sur. Y sabes, ese fue el motivo por el cual el pueblo se desvió y se paganizó entre las naciones. Y Yahweh había prometido que él tendría misericordia de la casa de David, su siervo, mas no así de la casa de ¿quién? De Israel. Y vemos que esos nombres que el profeta le estaba poniendo, que concibió con esta mujer, le dice, sabes, eso es lo que sucederá con el fiel Israel. Número 1, la palabra Jezreel significa, di conmigo, esparcir y sembrar. ¿Quién fue el que permitió que fueran dispersados entre las naciones? Yahweh, o Elohim, o Dios, si tú le quieres llamar. Y el mismo Elohim que los esparció entre las naciones, es el mismo Dios que nuevamente los regresaría, o les retornaría nuevamente ¿a dónde? A su propia tierra. Mientras tanto eso sucedía, iba a ser un pueblo que no iba a tener misericordia, porque eso es lo que significaba el nombre Loamí y los Ruhamá, que no eran pueblo y que no tenían misericordia. Pero vemos que después en el mensaje, en el primero de Pedro capítulo 2, Pedro hace una declaración y dice que el pueblo que no tenía misericordia, que no era pueblo y que no tenía misericordia, ahora era pueblo del Elohim Altísimo. Mientras tanto, ¿qué es lo que había sucedido o qué es lo que había pasado con el pueblo de Israel? Estamos adelantándonos un poquito. Pero vemos entonces que significaba a Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 3. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad. Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que nos des oídos, Padre, para poder escuchar y para poder entender como los sabios. Y aún aquello que tal vez no habíamos entendido con el tiempo, Padre Yahweh, en tiempo pasado, que seas tú trayendo la revelación a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Jeremías capítulo 31, ¿qué les dije? Jeremías capítulo 3, pero dice Jeremías capítulo 3 y versículo 3 del 6 al 8. Dice, y Yahweh me dijo, dice, en días del rey Josías, dice, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Dice, ella andaba sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, dice, y ahí fornicaba. Y me dije, después de que ella haya hecho todas estas cosas, ¿volverá a mí? Dice, mas no regresó. Dice, y lo vio, dice, su pérfida hermana Judá. Dice, y vio que causa de todos sus adulterios del infiel Israel, dice, yo la había despedido, o le había dado carta de divorcio, de repudio, dice, dándole carta de divorcio, dice, con todo su pérfida hermana Judá, dice, no tuvo temor, dice, sino que ella también se fue y se hizo, dice la palabra, y se hizo ramera. O sea, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, ambos fueron desobedientes. Ambos pueblos o ambas casas habían sido desobedientes a la voz de ¿quién? A la voz del Padre. Pero dice también, dice, ve y clama, el versículo 12, dice, ve y clama estas palabras, dice, hacia el reino del norte, dice, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, dice, no haré caer, dice, mi ira sobre ti, dice, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, dice, que no guardará para siempre, dice, su enojo, dice, reconoce pues tu maldad, dice, porque contra Yahweh tu Elohim has prevaricado, dice, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, dice, y no oíste mi voz. ¿Sabes? Ese fue el proceso, o fue el punto por el cual el pueblo de Israel, o la casa de Israel, se habían esparcido, ¿dónde? Entre las naciones. Ahora, si podemos hacer un rápido recuento, un paréntesis, la profecía Oseas había sido principalmente enviado al reino del norte,
o al reino de la casa de Israel, o la casa de Efraín, que también se le conoce al reino del norte, también es conocido como la casa de Efraín. Y si le dicen, número 1, que tome que es una esposa que representaría lo que representaría con el fiel Israel, y puesto que le daría una idea de lo que sucedería con ese pueblo, o con las 10 tribus que después saldrían de ellos. Dice en el capítulo 3 del libro de Oseas, capítulo 3, versículo 1, dice, y Yahweh me dijo, ve otra vez, dice, y ama a una mujer, dice, amada por otro, dice, y adulte, dice, así como Yahweh ama a los hijos de Israel, dice, a pesar de que ellos se vuelven, dice, a otros dioses, dice, y se deleitan, dice, con tortas de paz, dice. Pero vemos que entonces era principalmente ahora Ezequiel capítulo 2, dice, Ezequiel capítulo 2, 4, dice, a los hijos, dice, de duro semblante, dice, corazón empedernido, dice, a quienes te envío, dice, les dirás, dice, así dice Yahweh el Elohim, dice, y ellos escuchan, no dejan de escuchar, dice, porque es una casa rebelde, dice, que sabrán que soy un profeta que he estado entre ellos. Pero dice el versículo 3, en el capítulo 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, dice, come lo que tienes, dice, delante como este rollo, dice, ve y habla a la casa de Israel, dice, abrí, dice, pues mi boca, dice, y me dio de comer del rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, dice, alimenta tu estómago, llena tu cuerpo, dice, y llena tu cuerpo, dice, de este rollo que te doy. Dice, y lo comí, dice, y fue mi boca, dice, dulce como la miel. Estamos hablando del rollo de la Torah, o de la Torah. Dice, y me dijo además, hijo de hombre, dice, ve a la casa de Israel, háblales con mis palabras, dice, porque no eres enviado a un pueblo de alma incomprensible, dice, de lengua difícil, sino que es la casa de Israel. Tampoco a pueblos numerosos, dice, de habla incomprensible, dice, de lengua difícil, las palabras no pueden entender, sino que te envío a ellos, dice, y ellos, dice, te escucharán, dice, pero la casa de Israel, dice, no te quedará escuchar, dice, ya que no quieren escucharme, me dice, ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro, ¿qué dice la palabra? Y de duro corazón. ¿Quién representa la casa de Israel? La casa de Israel viene a ser un simbolismo de todo lo que conforma todo el pueblo. No quiero dejarlo en denominaciones, pero viene y representa todo lo que es el pueblo evangélico, sin importar denominaciones. Ese pueblo que se perdió y se alejó, y le dice al profeta Jeremías, dice, ¿sabes qué? Ve y habla a este pueblo. Dice, porque principalmente no es un pueblo que no te puede entender y que no pueda comprender lo que yo te estoy hablando, porque es la casa de Israel, un pueblo que conocía y había conocido la Torah, la palabra de Yahweh, la enseñanza y la instrucción de Yahweh. Y dice, mas sin embargo, dice, come este rollo, hablando del libro de la Torah, dice, y habla a ellos. Dice, pero sabes una cosa, dice, ellos no te van a querer escuchar. Dice, porque es un pueblo duro. ¿Qué dice la palabra? Dice, la casa de Israel, dice, no te quedará escuchar, dice, ya que no quieren escucharme a mí. Dice, ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro, ¿qué? Corazón. Muchas veces eso nos representa a nosotros. ¿Cuántas veces somos a veces tercos y de duro corazón? Por eso la palabra dice, por eso haré un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel, en el que quitaré corazón de piedra y daré un corazón de carne. Dice, y nadie más enseñará a su prójimo, sino que todos me conocerán, desde el pequeño hasta el más grande. Porque ¿cuál era la actitud del corazón del pueblo de Israel? De tener un corazón que obstinado, terco y muchas veces duro. Por lo tanto, si escuchas hoy la voz de Yahweh, dice, no endurezcáis, ¿qué dice la palabra? Vuestros corazones. Y eso era algo de lo que se sería, o la condición del pueblo o de la casa de Israel. Ahora vamos a aquí el capítulo, bueno, ya lo leíamos. Ahora vemos que Yahweh despide o dispersa la casa de Israel, o la casa de Efraín, que también significan lo mismo, como una semilla que es sembrada, y Elohim mismo la cosechará en su tiempo, o que Elohim mismo la cosechará a Efraín. Pero más sin embargo habla de un castigo, y al final también habla de unas bendiciones. Segunda de Reyes capítulo 15, Segunda de Reyes 15:8. Dice, en el año 30, 18 de Azarías, dice, rey de Judá, de Zacarías, hijo de Jeroboam, dice, reinó 6 meses sobre Israel, dice, en Samaria. Ahí hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, dice, como habían hecho los padres, dice,
como habían hecho sus padres, dice, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces Solomón, hijo de Jabes, conspiró. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Dice, además, dice de los hechos de Zacarías, dice que también escrito en el libro del libro de las crónicas. Pero ahora vamos al libro, ahí mismo, Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Y vamos a empezar desde el versículo 9. Al 19 dice, e hizo lo malo, dice, ante los ojos, dice, ante los ojos del Adón, dice, todos sus días, dice, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Vemos entonces quién habla Jeroboam, habla esto principalmente de quien del pueblo de Israel, ese pueblo que se había apartado, dice, hizo lo malo, dice, ante los ojos del Adón, dice, todos sus días, dice, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Dice, Pul, rey de Asiria, dice, vino contra el país, dice, de Namagén, dice, y dio a Pul, dice, 1000 talentos, dice, de plata, dice, con su mano estuvieron, dice, para fortalecer el reino. Dice, pero vemos que entonces esto había sido durante el tiempo de ¿quién? De Jeroboam, que había hecho apartar, o que nunca se había apartado ¿quién? Este hombre, como lo había hecho Jeroboam en todos sus días. ¿Qué es lo que había sucedido? Cuando esto sucede, viene y entran en un destierro, y después el pueblo de Israel es cautivo por el pueblo ¿quién? Sirio, y después, una vez que fue cautivo por el pueblo sirio, se fue dispersando al pueblo sirio y lo tomó otra nación, y luego los fueron tomando. Tal fue el tiempo de sus números que terminaron esparcidos donde entre todas las naciones, o estuvieron regados donde hacia las orillas de las costas de los mares. Por eso es que cuando viene el mensaje del Mesías o Yeshua, dice, la tierra que se encontraba en tinieblas, dice, vio la gran luz, y la luz resplandeció a ellos. Dice, porque no he sido enviado sino a buscar a las ovejas perdidas de quien, de la casa de Israel. El mensaje que vino a predicar las bienaventuranzas, ¿para quién había sido? Ese pueblo que se encontraba regado o esparcido entre las naciones, que había habido habitar las costas. Por eso dice, la tierra de Zabulón vio la gran luz, y la luz resplandeció quien sobre ellos. Ese era el mensaje de las bienaventuranzas predicado a quien, a esas ovejas del cual el Padre estaba trayendo o restaurando a este pueblo que se había apartado y que se había alejado. Ahora, vemos que entonces eso es lo que había sucedido. Judá, aunque había sido igual que el pueblo de Israel, ambos pueblos habían fornicado, dice la palabra, como dice las escrituras, o eran rameros. Sin embargo, cuando nuestro padre Yahweh hizo las promesas a David, al rey David, dice, le dijo, dice, mantendré una luz encendida. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 11, 36. Dice, y a su hijo, dice, daría una tribu, dice, para que mi siervo David tenga para siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén. Dice, la ciudad que yo escogí, que dice la palabra, para poner ahí mi nombre. O sea, por amor a su siervo David, aunque Judá había hecho lo mismo que el infiel Israel, y había fornicado y no habían obedecido a la voz de Yahweh, por amor a su siervo David, él había prometido, dice, que siempre había una tribu que se quedaría donde, por amor a su siervo. ¿Cuál fue esa tribu? La tribu o la casa de Judá. Ahora, bueno, entonces, puedes lugar ahí. Vemos que entonces, por amor a su siervo David, esa tribu siempre quedaría quien, por amor a su siervo David. ¿Cuál fue esa tribu? La casa de Judá. Ahora, Yahweh estaba casado con todo el pueblo de Israel. Si vemos, él se había comprometido, se había casado con todo el pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 16, versículos 6 al 8. Dice, yo pasé junto a ti, dice, y te vi revolcándote, dice, en tu sangre, mientras estabas en tu sangre, dice, te dije, vive. Dice, sí te dije, vive, mientras estabas en tu sangre, vive. Dice, y te hice tan numerosa, dice, como la hierba del campo, dice, creciste, dice, y te hiciste grande, y llegaste a ser, dice, a la plenitud de tu hermosura, dice, se formaron tus pechos, dice, y creció tu pelo, dice, pero estabas desnuda y descubierta, dice, entonces pasé junto a ti, dice, y te vi, dice, y aquí que era, dice, dice que era tu tiempo, un tiempo de amores. Dice, extendí mi mano sobre ti, dice, y cubrí tu desnudez, dice, y te hice un juramento, dice, y entré en pacto contigo, dice, declara Yahweh, tu Elohim, dice la palabra, y fuiste mío. ¿A quién había hecho pacto?
Sabes, al pueblo que le había hecho un pacto, cuando le dijo a Abraham, sabes una cosa, Abraham, dice, lomos y reyes saldrán de ti, dice, pero de ti y de tus simientes habrá una gran multitud de quién, de naciones. Y cuando vemos esa promesa que le fue hecha, ¿a quién le estaba hablando después al pueblo de Israel? Estas palabras que el profeta está hablando aquí eran precisamente palabras para quién, para el pueblo de Israel. Cuando estaba desnudo, dice, ven y te llamé, dice, y entré en compromiso con quién, contigo. ¿Con quién Yahweh entró con un compromiso? Si vemos en el monte Sinaí o en el monte, cuando ellos entraron en la montaña, cuando ellos entran en un compromiso, principalmente con quién lo hizo con el pueblo de Israel. No ni la tribu de Judá y no a la tribu de ¿cómo se llama? De la casa de Israel, sino que lo hizo ¿quién? A las 12 tribus. Y con ellos estableció un pacto. Por eso también el profeta Jeremías dice, aunque ellos estimaron en nada mi pacto, dice, y yo fui marido para ellos, dice, yo no me abandonaré de quién. No retendré mi ira para siempre contra quién, contra el pueblo o la casa de Israel. Y cuando hablamos de la casa de Israel, yo quiero que tú y yo entendamos que nos habla especialmente para la vida de quién, de cada uno de nosotros. Los cuales dice la palabra, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, separados de la gloria de Elohim, ¿quién? Padre. Y tuvo que venir un Redentor y un Salvador, y por eso es que el Mesías tuvo que venir para salvar la vida de cada uno de nosotros. Mientras tanto, toda esta es la historia del pueblo de Israel, cuando ellos se encontraban no solamente en ese exilio, dispersados o cerrados entre las naciones, y Yahweh hizo un pacto con ¿quién? Con ellos. Isaías capítulo 50 dice, así dice el Adón, dice, ¿dónde está esa carta de divorcio? Dice, con la que repudié a vuestra madre. ¿Quién era ese? El pueblo o la casa de Israel. Ahora vamos a otra cita. Jeremías capítulo 31, versículo 32. Dice, he aquí vienen días, dice, declara Yahweh, dice, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, dice, un nuevo pacto, dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, dice, mi pacto que ellos rompieron, ¿cuál fue ese pacto? Los mandamientos, dice, rompieron, dice, aunque fui un esposo, dice la palabra, para ellos, dice, declara Yahweh. Dice, por eso es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice, que pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones le escribiré, dice, y yo seré su Elohim, dice la palabra, y ellos serán mi pueblo. Ahora, por las transgresiones, vemos que Yahweh se había comprometido con todo el pueblo, o se había casado con todo el pueblo. Y sabes, por las transgresiones de Israel, ellos echaron, vamos a llamarle la Torá, o los mandamientos a la borda, o lo hicieron a un lado. Por eso es que le dice la palabra el libro de Jeremías, dicen que ellos estimaron en nada mi pacto, ¿sabes? El no estimar en nada es como que ellos echaron en nada el pacto, los mandamientos de Yahweh, y dijeron, bueno, esos son los mandamientos, bueno, sí, pero ellos anduvieron en pos de sus propios deseos y de su propio corazón. Y sabes, la palabra nos advierte las consecuencias que hay por desviarnos y de apartarnos de los mandamientos y de la enseñanza y de la instrucción de Yahweh. ¿Cuántos entendemos que el apartarnos de la enseñanza y de la instrucción también atraerá o traerá consecuencias sobre quién? Sobre nuestras vidas. Ahora, ellos habían estimado o echaron a un lado los mandamientos, tal, sabes, podríamos decir, tal como es tanto el día de hoy, que mucho de lo que es el pueblo no ha regresado, o la casa de Israel había estado desolada, abandonada, y ella perdió el contrato matrimonial y fue despedida. Dice Jeremías capítulo 15, versículo 1, dice entonces el Adón me dijo, dice, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, dice, mi corazón no estaría con este pueblo, dice, échalos de mi presencia, dice, y que se vayan. Ahora vamos a otra cita, a Isaías capítulo 54. Y fíjate lo que dice, quise la palabra, dice, anda, ve y despide a este pueblo, dice, porque ni aunque Moisés ni Samuel se presentaran, dice, no tendré compasión de este pueblo, dice, y los despidió. ¿Qué es lo que el Padre había hecho con el pueblo de Israel? Les había dado una carta de repudio, una carta de divorcio, dice, y no se acordaría más de ellos. Mas sin embargo, fíjate lo que dice la palabra, dice, por un breve momento, dice, te abandoné, dice, pero con gran compasión te recogeré. Dice, en un acceso, dice, de ira, escondí mi rostro de ti por un momento.
Dice, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, declara Yahweh, que dice la palabra, tu Redentor. Simplemente sabes, la ira de Yahweh, dice la palabra, dice que Yahweh es lento para la ira y grande en ¿quién? El misericordia. Y sabes qué es lo más grandioso de todo, que dice la palabra, dice que Yahweh no nos ha pagado conforme a nuestras ¿quién? A nuestras transgresiones. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Sabes, muchas veces tú y yo somos muy prestos para juzgar. ¿Y cuántos hemos pasado por alguna situación que hemos juzgado? Si yo tengo que ser el primero, ya levanto la mano. Muchas veces en algún momento de nuestras vidas, a veces hemos hecho algún comentario o hemos dicho algo ¿cómo te lo puedo decir? No por ser una mala persona, pero tal vez en algún momento hemos hecho algún comentario. Y muchos de nosotros hemos dicho, ¿sabes una cosa? Para mejor ya no voy a decir nada, porque yo no sé si esté pecando o si vaya a pecar. Mejor no digo nada y guardo ¿quién? Mi boca. Y muchas veces tú y yo somos así, somos muy presos ¿para qué? Para juzgar, para levantar juicio en contra de una persona, en contra de esto. Pero imagínate que Yahweh fuera igual que nosotros. Por eso dice la palabra, dice que Yahweh no nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones, sino que Yahweh ha sido grande, lento en su ira y grande en ¿quién? En misericordia. Porque muchas veces, aunque hemos hecho, no ha hablado mal, pero ¿cuántos de nosotros le hemos fallado o le fallamos al Padre en alguna vez? Muchos. Y dice la palabra, aunque nos desviamos y nos perdimos y no hicimos caso a la voz de Yahweh, como dice el pueblo, como decía el profeta, dice, anda, ve a este pueblo, dice, pero sabes una cosa, este pueblo no te va a querer escuchar, porque es un pueblo terco y de duro servicio. Y que eso viene a representar muchas veces el caso de la vida de cada uno de nosotros, que hemos hecho a un lado los mandamientos, o hemos hecho a un lado la instrucción del Padre y nos hemos desviado y hemos seguido en pos de nuestros propios caminos. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Dice que Yahweh no nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones, porque si Yahweh lo hiciera, tal vez muchos de nosotros estaríamos derrotados, como dice la palabra, sin esperanza y sin orgullo en quién, en este mundo. Pero sabes una cosa, dice, pero es Yahweh quien nos ha escogido a ustedes y no nosotros a quién. ¿Cuántos podemos dar gracias al Padre? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, sabes una cosa, tú y yo no le escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Sabes, y el que Él te escoja tiene un gran privilegio. ¿Cuántos han jugado algún deporte? ¿O cuántos jugaron algún deporte? ¿O cuántos, si no has jugado en algún deporte, cuántos si tuvieran algún equipo, etcétera, etcétera, cuántos quisieran tener a los mejores en el equipo? Pues obvio vas a querer tener a los mejores, porque pues si tienes a los que no son tan buenos, o que tienen dos pies izquierdos y juegan fútbol, pues obvio, pues difícilmente vas a hacer algo con ellos. Pero sabes, Yahweh no nos escogió, o sabes, no lo escogimos y decir, bueno, nosotros le escogimos a Él, sabes, Él nos escogió ¿quién? A nosotros. Y no por ser los más buenos, como dice la palabra, y los más numerosos, sino es Él quien nos ha escogido ¿quién? A nosotros. Entre todos los pueblos y entre todas las naciones. Ahora vamos a proseguir un poquito más acá adelante. Vemos entonces que Yahweh, aunque por las transgresiones de Israel ellos habían echado los mandamientos, la Torá, y que mucho de eso representa lo que es hoy en día el pueblo o el pueblo, ¿verdad?, evangélico, que no ha hecho oído a los mandamientos, a la enseñanza y a la instrucción del Padre, han abandonado, ¿sabes?, y perdió ese contrato matrimonial o perdió ese pacto que se le había hecho. Ahora, sí les dije, sí, aquí estábamos. Es que no, dice, ¿sabes?, era que había una oportunidad, o hay una oportunidad para la casa de Israel que se había perdido entre las naciones, que era volver a ser la esposa de ¿quién? Del Padre. Por eso es el propósito que el Mesías tuvo que venir para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, si vemos una de las cosas, Israel se encontraba o está disperso entre las naciones, los reuniría, y todo eso sucedería o está sucediendo en este tiempo, que el pueblo de Israel que se había perdido, ¿sabes?, es un tiempo de retorno y de regreso, ¿sabes?, para el pueblo de Israel o para la casa de Israel. Ahora, si tú y yo nos recordamos, hay una historia, ¿cuánto nos recordamos de la mujer que vino delante de Yeshua? Y eso es algo que yo miraba hoy en la mañana.
la mujer que vino delante de Yeshua, que le dijo a Yeshua, ¿sabes una cosa? ¿Sabes? Esta era una mujer, no del pueblo, sino era parte de ese pueblo que estaba perdido. Y le dijo a la mujer, dice, ¿dónde está tu marido? Y le dice el Mesías, o Yeshua le dice a esta mujer, dice, ¿dónde está tu marido? ¿Sabes? Eso era algo representativo de lo que estaba o lo que era la casa de Israel o el pueblo de Israel. Y la mujer le dice, ¿sabes una cosa? Dice, no tengo marido. Y le dice, ¿sabes una cosa? Dice, bien lo has dicho. Dice, porque de los 5 que tienes, ni uno es que tu marido, o de los 5 que tienes, a ambos le has fallado. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos libros de la Torah hay? Son 5. Desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio, lo que tú y yo conocemos como la Torah. ¿Y cuántos maridos había tenido esa mujer? 5. Y a todos ellos había fallado. Y sabes, esto era algo simbólico, podría ser uno por cada violación al libro de los mandamientos de la Torá. Sabes, en el pasado, cuando una persona estaba casada y el hombre con quien vivía en ese entonces, has hablado, sabes, y en las palabras del Mesías, esto lo puedes encontrar en Génesis capítulo 4, versículo 15 al versículo 18, tú lo puedes encontrar. Sabes, la mujer de Israel, cuando había fallado o no había sido encontrado verdad en su relación, la mujer de Israel era divorciada y estaban con sus amantes y el amante, y sabes, y no tenía un esposo. Perdía el contrato matrimonial y ya estaba, cuando muchas veces ya había estado casada con quién, muchas veces. Y sabes, la palabra dice, de los 5 que tienes, ninguno es, y a ambos les había sido infiel. Sabes, no es que la iglesia, amados, o el pueblo no quiera guardar los mandamientos, o no quiera guardar las enseñanzas, o no quiera obedecer. Es el mismo Yahweh o el mismo Padre quien nos hizo para ser partícipes, que no nos permitió ser partícipes de quién, de las fiestas, de los festivales, si tú le quieres llamar, escritas en la palabra, mientras sigamos en una desobediencia y llamándolo por otras cosas, por como hizo Jeroboam, dándonos en voz de otros ídolos, etcétera, etcétera. Sabes, no es que la iglesia muchas veces no, o el pueblo no quiera guardar los mandamientos, pero sabes qué es lo que sucedió por cuanto nosotros no los obedecimos y no guardamos los mandamientos. Y fue Yahweh quien nos quitó todas estas cosas y todas estas festividades, tanto las festividades, el día de reposo. ¿Por qué? Porque no le eran agradables, porque el pecado que habíamos cometido, o el pecado que se cometió, es el habernos desviado de quién, de los mandamientos, de la enseñanza y de la instrucción de quién, del Padre. Ese fue el motivo por lo cual el pueblo de la casa de Israel quedó dispersa ¿quién? Entre las naciones. Y como veíamos la semana pasada, dice la palabra, que aunque Yahweh era misericordioso para con el pueblo de Israel, Yahweh no los dejaría sin castigo. Habría una consecuencia sobre el pueblo, sobre la casa de Israel. Sobre el pueblo, sobre la casa de Judá, se cumplieron 70 años. Pero también el libro de Ezequiel capítulo 4 nos habla del castigo que sería dado ¿para quién? Para el pueblo de Israel, o sobre la casa de Israel, que serían alrededor de 390 años. Ahora vamos a retornar para hacer un poquito de historia más en esto. Vemos entonces, la palabra dice que decía en Jeremías, dice, ve y proclama qué es lo que el Padre deseaba para el pueblo de Israel, que el pueblo de la casa de Israel regresara o retornara de sus caminos. Todavía me quedan algunos minutos. Sabes, eso había sucedido. Vemos que también en el libro de Pedro, tú lo puedes apuntar, segundo de Pedro, capítulo 5, o primera de Pedro, perdón, capítulo 2, versículos 5, 6 y versículo 9 al 10, dice la palabra que se nos habla que nosotros somos piedras vivas. Dice que seamos edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua, por los cuales también dice aquí que pongo a Sion como piedra piedra de ángulo, dice, escogida y preciosa, dice, el que creyera en él, dice la palabra, no sería avergonzado. Dice la palabra en el libro de Isaías, dice que nosotros somos linaje escogido, ¿de quién? O del libro de Deuteronomio, somos linaje y pueblo escogido, ¿de quién? Del Padre. Ahora, el libro de primera de Pedro
Cuando tú empiezas a leer el libro de Pedro capítulo 1, o 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, tú lo puedes apuntar, dice, Pedro apóstol de Yeshua, dice, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, dice, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Elohim, dice, Padre, en nuestra santificación del Espíritu, para obedecer y si ser rociados con la sangre de Yeshua, dice, gracia y paz sean multiplicados, dice, quienes eran expatriados, ¿quiénes habían sido expatriados? O los de la dispersión que tú y yo podríamos conocer. ¿Quiénes fueron? Echados de su propia, de la tierra de Israel y fueron enviados en la dispersión. Todos los gentiles. ¿Por qué se le conoce como gentiles? Por eso dice el libro de Efesios, cuando viene el libro de Efesios capítulo 1, capítulo 2, dice, porque ustedes, dice, eran extranjeros, dice, pero no eran, dice, eran gentiles en cuanto a la carne, dice, en vuestra antigua manera, ¿quién? De vivir, porque en el momento que Israel se alejó, se apartó, y se olvidó de los mandamientos del Padre y se dio en pos de otros dioses, y como dice la palabra, fornicó con todas las naciones y se dio a todas ellas, dice, y se olvidó que Yahweh era quien la sustentaba y quien la había mantenido. Por eso Ezequiel dice, le habló en el desierto y le habló estas palabras, dice, pero nunca te diste cuenta que yo era el que te sustentaba. Dice, porque yo había sido un marido para quién, para el pueblo de Israel o para la casa de Israel. Más que lo que había sucedido cuando ellos se desvían. En el momento que ellos empiezan a hacer culto y adoración a otros dioses, ellos pierden su identidad de pueblo de Israel, y en ese momento vienen a pasar y como un pueblo gentil o un pueblo pagano, porque esa es la promesa que el Padre le había hecho a Abraham. Cuando le dijo a Abraham, sabes, de ti saldrá una gran multitud de naciones. La palabra naciones, no solamente la palabra en el hebreo es goy, pero no solamente significa nación, pero también la palabra goy significa gentil. La promesa que le había hecho a Abraham no solamente era, Abraham, de ti saldrá una gran multitud de naciones, pero Abraham, de ti saldrá una gran multitud de naciones que paganas, porque iban a ser dispersados. Aún recordemos cuando viene y Yahweh le habla en sueños a Moisés. Y entre los sueños que a Moisés le habla, el Padre le muestra que el pueblo de Israel sería dispersado entre todas las naciones. Y le dice, ¿sabes una cosa? Dice, más ciertamente, y se serán dispersados, los lugares que sean dispersados, si me buscan de todo vuestro corazón, yo me dejaré ser hallado por quién, por ellos. Era algo que ya estaba en el corazón del Padre, que el pueblo de Israel sería dispersado entre las naciones. ¿Con qué fin y propósito? Que el pueblo de Israel multiplicara y creciera como peces en medio de la tierra, proliferaran como peces en medio de la tierra, a ser una gran multitud de quién, de naciones. Y después viene el mensaje para que el Mesías o Yeshua venga a restaurar a este pueblo. Ahora, Romanos capítulo 9. Vamos a Romanos capítulo 9. Dice, pero verdaderamente, dice, Elohim, dice, dice, para mostrar, dice, su ira, dice, ir a conocer a su poder, dice, y a su inmensa paciencia, dice, traer ira, dice, sobre los vasos, dice, de ira que estaban listos, dice, para destrucción, dice, y derramar su misericordia sobre los vasos de misericordia, dice, para que los que fueron designados por quién, para Elohim, para dar gloria. Dice, el libro de Oseas, ¿qué dice la palabra del libro de Oseas? Llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. Dice, y a la que no era amada, amada. Dice, y en el lugar que se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, dice, en ese mismo lugar serán llamados hijos de quién, del Elohim viviente. ¿Acerca de quién estaba hablando? Al pueblo o la casa de Israel que había sido desterrado, ¿dónde? Entre las naciones. Ahora, en Levítico capítulo 25, versículo 25, Yahweh, dentro de las leyes o de lo que Yahweh estableció, dispuso que las leyes a seguir en el caso de que un miembro de la familia empobreciera y perdiera su herencia por alguna razón. ¿Quién había perdido su herencia? Todos nosotros. Dice, por alguna razón, dice, solo un hermano podía recuperar los derechos perdidos, acto el cual se le conocía como una redención, o la casa de Israel, por causa de su pecado, había perdido sus derechos y su herencia. Solo su hermano mayor, la casa de Judá, podía redimirlo o recuperar para ellos el derecho a la herencia, a la tierra prometida. Ahora, ¿quién fue ese hermano quien vino a recuperar esos derechos para todos nosotros?
Fíjate lo que dice Levítico capítulo 25. Dice, si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre, dice, que tiene que vender, dice, parte de su posesión, dice, su pariente más cercano, dice, vendrá y redimirá lo que su hermano, que dice la palabra, haya vendido. ¿Cuánto nos recordamos la parábola del hijo pródigo? ¿Quién es el hijo que había vendido todo? Israel, o el hijo menor. Dice, fue y se lo gastó todo, perdió la herencia, perdió todo lo que concernía a las cosas del padre, pero solamente el hermano mayor, en este caso, ¿quién vino a ser ese hermano mayor? Yeshua, quien tuvo que morir y pagar el precio por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangres no hay remisión de pecados. Por lo tanto, tenía que venir el Mesías para que pudieran ser restaurados los derechos que nosotros perdimos, nos fueran nuevamente restaurados. ¿Por medio de quién? Por medio de Él. Para que ahora tú y yo pudiéramos entrar en un contrato o en un matrimonio, nuevamente hacer el pueblo, esta casa de Israel, ser conocida como la novia que está esperando a quién, el novio. Porque de otra manera no se hubiera podido. Tuvo que venir alguien quien nos viniera a rescatar. ¿Quién fue ese alguien, ese hermano mayor que nos tuvo que venir a rescatar? Yeshua, o el Mesías. Porque ¿de dónde proviene? De la tribu de Judá. Dice, y solamente el hermano mayor o el pariente más cercano podrá ¿quién? Redimirlo. Ahora, vemos que entonces la casa de Israel solamente el hermano mayor podía venir. ¿Quién fue ese hermano mayor? Entendemos que fue Yeshua, el Mesías, quien vino para restaurar el pueblo. Pedro y Pablo recuerdan a la casa de Israel dispersa entre las naciones, perdida como el pueblo gentil, que el tiempo del perdón llegó y que nuevamente serían llamados a pueblo de Elohim, el pueblo de Elohim viviente. Mateo capítulo 15, versículo 24, dice la palabra, dice, y él respondió, dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. La promesa hecha a Efraín para hacerlo crecer como una multitud de pueblos o de naciones en la tierra, Efraín o la casa de Israel se había multiplicado y para el tiempo de Yeshua. Dicen los discípulos, Mateo capítulo 4, versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí, que dice la palabra, y yo los haré pescadores de hombres. Dice, ¿qué es lo que sucedería con el pueblo de Israel? Que multiplicarían como peces en el centro de la tierra. Y cuando el Padre, o mejor dicho, Yeshua llama a los discípulos, ¿qué es lo que le encomienda que Él les da a esos discípulos? Dice, vengan en pos de mí, dice, yo los haré pescadores ¿de quién? De hombres. ¿Para pescadores de qué almas? De ese pueblo que se había perdido, el cual siempre el Mesías o Yeshua se encargó de ser enfático a cuál es la misión, si tú le quieres llamar, o el propósito por la cual Él había venido sobre esta tierra. ¿Cuál había sido? Venir y a buscar lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, tú lo puedes apuntar, apunta, si lo quieres apuntar por el tiempo, es a Juan capítulo 10, versículos 3 y 4. Bueno, te lo voy a leer aquí, yo aquí le voy a apuntar, dice, a este, dice, abre el portero, dice, y las ovejas oyen su voz, dice, y a sus ovejas llama, dice, por nombre, dice, y las saca, dice, y cuando las ha sacado fuera, dice, por todas, dice, todas las propias, dice, van delante de ellas, dice, y las ovejas le siguen, dice, porque conocen, dice la palabra, su voz. Versículo 16, dice, también tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil, aquellas también debo traer, dice, y ellas oirán mi voz, dice, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Para quién? Para todos ellos. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, dice que en aquel tiempo, tanto la casa de Judá como la casa de Israel serían ¿quién? Uno solo en su mano. Por eso el libro de Efesios capítulo 2 dice que Él vino y abolió la pared intermedia que se interponía entre siendo de ambos pueblos uno solo. ¿Por medio de quién vino y ocurrió esto? Por medio de Yeshua. Ahora, esto fue algo que se cumplió parcialmente, no en su totalidad.
porque dice la palabra que hasta el día de hoy, tanto la casa de Israel como la casa de Judá no se llevan, como está declarado, dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, dice hasta el día de hoy, dice sigue habiendo un conflicto, ¿quién? Entre estos. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando se acabará ese conflicto, cuando Yeshua venga a reinar sobre esta tierra, dice, y uno será jefe sobre todos ellos, y uno será ¿quién? El capitán sobre todos, sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá. Ahora, había un tiempo Israel, ¿qué era lo que tenía que hacer Israel? Tenía que volver a un arrepentimiento para que sus pecados pudieran ser perdonados. Sabes, no existe un plan dentro de la palabra, dentro de las escrituras para el pueblo de Israel, si no es por medio de ellos, ¿sabes? Si no, la única manera que tú y yo podemos venir delante de los caminos de Él es primeramente reconociendo nuestros pecados y nuestras fallas. ¿Cuántos entendemos eso? Dice, porque nadie va al Padre si no es por ¿quién? Por mí. Pero ¿qué es lo que tenemos para poder venir al Padre? ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Que somos pecadores y que hemos fallado, porque dice la palabra que dice, por lo tanto todos estábamos destituidos de quién, de la gloria de Elohim Padre, porque porque estábamos en nuestros delitos y pecados. Y la única manera de poder volver y de retornar es que el mensaje que había sido predicado por los profetas, que viniera un arrepentimiento, dice, sin embargo, dice, si ellos se arrepienten, dice, y vuelven a mí, dice, no retendré mi ira. ¿Para quién? Para siempre con ellos. Por un corto tiempo te abandoné, dice, pero no mantendré mi ira para siempre. O sea, era un lapso de tiempo. Ahora, ¿cuándo iba a ser ese lapso de tiempo? ¿O cuándo iba a suceder? Dice, vamos al libro, la casa de Israel, ¿sabes? Entendemos que entonces se rebeló contra Yahweh, abandonaron la Torah, los mandamientos, el día de reposo, dejaron las fiestas, se unieron a los gentiles hasta el punto de perder su identidad como pueblo de Israel. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17. Y aquí voy a ir un poquito leyendo, pero tú lo puedes leer con más calma. Segunda de Reyes, capítulo 17. Dice, en el año 12, dice, de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel, dice, en Samaria. Dice, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Adón, dice, aunque no como los reyes que habían sido antes de él, dice, y subió contra Salmanasar, dice, rey de Asiria, dice, y Oseas fue hecho su siervo, dice, y le pagaba, dice, tributo, dice, pero el rey Asiria descubrió una conspiración de Oseas, dice, quien había enviado mensajeros, dice, a So, dice, rey de Egipto, dice, y no había pagado tributos, dice, al rey de Asiria, dice, como había hecho en el año tras año, dice, por tanto el rey de Asiria, dice, lo detuvo, dice, y lo encadenó, dice, en la cárcel, dice, entonces el rey de Asiria, dice, invadió todo el país y subió a Samaria, dice, y le puso un sitio, dice, por 3 años, dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria, dice, y se llevó a Israel al desierto, y vemos el comienzo de la dispersión, dice, y Asiria, dice, los puso en Alá, dice, y a Jabor, dice, del río de Gozán, dice, y en las ciudades de los medos, dice, esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Adón, dice Elohim, dice, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón de Egipto, dice que habían reverenciado a otros dioses, dice, y anduvieron en las costumbres de las naciones que Yahweh los había arrojado delante de los hijos de Israel, dice, y en las costumbres, de los reyes de Israel, dice, que ellos habían introducido, dice, y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra Yahweh, dice Elohim, además se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de la atalaya hasta las ciudades fortificadas, dice, y se erigieron pilares sagrados de aceras, dice, sobre toda colina alta y sobre todo al frondoso, quemaron incienso, dice, y ahí en los lugares altos, dice, como las naciones, dice, y Yahweh que había llevado el destierro de ellos, dice, e hicieron cosas malas provocando a Yahweh, dice, y sirvieron ídolos acerca de los cuales Yahweh había dicho a vosotros que no harían esto, dice, y Yahweh los amonestaba a Israel, dice, y Judá por medio de todos sus profetas, dice, y todo vidente, dice, diciendo, dice, volveos, dice, de vuestros malos caminos, guardar mis mandamientos, mis estatutos conforme a la ley, dice, que ordené a vuestros padres, dice, y que envié por medio de mis siervos, dice, los profetas, sin embargo ellos no escucharon, dice, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, dice, que no creyeron en Elohim, desecharon sus estatutos,
que Yahweh había hecho con sus padres, dice, y sus advertencias con las cuales les había molestado y siguieron en la vanidad, dice, hicieron manos, dice, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto a las cuales Yahweh les había ordenado que no hicieran como ellas. Dice, abandonaron todos los mandamientos de Yahweh y se hicieron imágenes fundidas, dice, de los becerros, hicieron una cera y se adoraron a todo el ejército de los cielos, dice, y sirvieron a Baal. Hicieron a pasar a sus hijos por el fuego y a sus hijas practicaron la adivinación, los augurios, dice, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándolo, dice, y Yahweh se iró en gran manera, dice, contra Israel, dice, y los quitó de su presencia, dice, no quedó solo, dice la palabra, no quedó solo, ¿quién quedó? La tribu de Judá. Porque todo lo que era la tribu de Israel, dice, tampoco Judá guardó sus mandamientos, y vemos que puede seguirlo leyendo, pero fíjate lo que dice el versículo 41. Dice, aunque las naciones, dice, aunque estas naciones temían a Yahweh, dice, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy sus hijos y sus nietos. ¿Qué es lo que había hecho el pueblo de Israel? Se encargó de perder completamente los derechos como pueblo. Yahweh los desterró, los dio. Dice la palabra que no fue así con la casa de Judá, solamente quedó la casa de Judá, pero el pueblo, la casa de Israel, los esparció entre las naciones. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que dice la palabra, dice, y aunque todas estas naciones, dice, temían a Yahweh, a mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros tememos a Yahweh? Todos. Pero sabes, aunque estaba el temor, dice la palabra, dice, también servían de la misma manera que hicieron sus padres, dice, servían a otros dioses así como hacían sus padres, hasta el día de hoy, sus hijos y sus nietos. Sabes, hay una gran responsabilidad sobre la vida de quién, de cada uno de nosotros. Y esa responsabilidad, sabes, muchas veces aunque tememos, decimos, bueno, es que yo temo al Padre, muchas veces mis hechos, mis acciones son completamente opuestos a la reverencia o al temor que muchas veces deberíamos de reflejar en quién, a los mandamientos y a las enseñanzas del Padre. Y podemos decir, bueno, sí, bueno, lo que Yahweh dice, pero, está bien, si yo me desvío un poquito no pasa nada, pero yo temo a Yahweh. Sabes, esas naciones también lo hacían. Mas sin embargo, aunque la temían, dice Yahweh, ¿sabes una cosa? Yo los hago a un lado. Dice, porque aunque sus padres temían, dice, hasta el día de hoy, sus hijos y sus nietos. Era la generación de los padres, la segunda generación y la tercera generación. Si tú ves en el libro de los jueces, dice, y se levantó una nueva generación, el cual no conoció a Elohim, como lo conocieron ¿quién? Sus padres. Sabes, la responsabilidad que tú y yo tenemos es de darle a conocer a nuestros hijos la identidad que tú y yo tenemos como pueblo. Y si decimos que tenemos ese temor de Yahweh, no seamos como el pueblo de Israel, que aunque temían a Yahweh, se daban en pos de otros ídolos. Dice, y hacían las cosas secretamente, cosas que Yahweh les había ordenado que no hicieran. Aunque tenían ese temor, ¿qué es lo que hicieron? Se dieron en pos de otros dioses y hacían cosas secretas delante de los ojos de Yahweh. Sabes, el hacer las cosas, voltea con la persona que está a tu lado, dile, el hacer las cosas secretamente, nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo me puedo imaginar el pueblo de Israel, sabes, pues Yahweh dice eso, pero si lo hacemos secretamente, sabes, dice la palabra que de los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para dar a cada uno quien según sus obras. Dice, porque yo soy Yahweh que conozco el corazón y escudriño ¿quién? Los corazones. Si hay alguien que conoce nuestros corazones y la intención de nuestros corazones, ¿quién es? Es Él. Amén. Por eso debe de haber ese temor en la vida y en nuestros corazones de cada uno de nosotros. Por eso fue el punto o el propósito por el cual el pueblo de Israel o la casa de Israel se había paganizado. Y sabes, hubo un juicio que se levantó contra todos ellos. Y la carta, y ya no sé si la siguiente semana alcanza a entrar en ello, simplemente les hago un estudio chiquito y se los comparto. Pero sabes, habían sido 390 años que se habían declarado como un castigo sobre quién, para el pueblo de Israel. ¿Por qué Yahweh les había impuesto ese castigo?
porque habían desobedecido. Y la palabra dice que Yahweh, aunque expulsó a las demás naciones, dice, al pueblo de Israel no lo dejaría sin castigo. El pueblo de Israel tenía que aprender la lección que como padre le estaba dando a ¿quién? A su pueblo. Que el desviarse y apartarse de sus caminos trae las consecuencias. ¿Y cuántos de nosotros entendemos que el desviarnos y apartarnos del camino de Él también trae consecuencias sobre nuestra vida? ¿Sabes? Es compasivo y misericordioso, sí, pero las consecuencias de nuestros hechos muchas veces quedan ahí presentes. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Si podemos poner nuestras manos ahí en nuestros corazones. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de escuchar, de oír tu palabra, Padre Yahweh. Te pedimos que seas tú en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros corazones, que renueves nuestro espíritu, Padre Yahweh, delante de ti, Padre, que podamos ser temerosos, Padre Yahweh, no como fue el pueblo de Israel, que aunque temían, Padre Yahweh, como dice tu palabra, que aunque te temían a ti, hicieron las cosas que no deberían de haber hecho, hicieron cosas secretamente, cosas que tú les habías ordenado que no hicieran. Ayúdanos a ser conscientes, Padre, de nuestros actos, de nuestras acciones, y poder entender, Padre Yahweh, que tu palabra es verdad, y que todo lo que el hombre siembra, Padre Yahweh, también cosecha. Que si sembramos para muerte, cosecharemos para muerte, pero si sembramos para vida, cosecharemos para vida eterna. Ayúdanos a ser responsables de nuestros hechos, de nuestras acciones delante de ti. Que podamos confesar nuestras transgresiones y nuestros pecados, como dice tu palabra, pero que podamos volver a ti, Padre Yahweh, verdaderamente con un arrepentimiento, con un teshuvah, Padre Yahweh, tus caminos. Que podamos reconocer nuestras fallas, nuestros errores. Y como dice tu palabra, que si te buscábamos con todo nuestro corazón, tú te dejarías ser hallado por nosotros. Que podamos buscarte con todo nuestro corazón y que podamos encontrarte a ti, la fuente de vida, la fuente, Padre Yahweh, de nuestra solución a todos nuestros problemas, Padre Yahweh, la fuente de vida, Padre Yahweh, que trae vida a cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder andar rectamente delante de ti, Padre Yahweh, en tus caminos, en tu instrucción, en tus mandamientos. Que podamos ser restaurados, Padre Yahweh, como pueblo, y que podamos nuevamente ser llamados, Padre Yahweh, hijos de Elohim, hijos el Hijo del Altísimo. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Enséñanos y muéstranos por el camino en el cual debemos de andar. Y que tiempos de refrigerio seas tú trayendo de la presencia de nuestro Padre a nuestras vidas. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Padre Yahweh, te pedimos que seas tú quien los bendiga en esta hora, que nos despidas en paz y en shalom. Yevarejeja Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Verdad? Vayamos en paz, en shalom.